Buenas noches amigos de Lo Justo, soy Lucero Zúñiga Montaño y esta noche los acompaño en reemplazo de Paul Maquet. Esta edición de Lo Justo del 29 de mayo del 2013 tenemos un programa muy interesante porque nos acompaña Gisela Ortiz, que es la representante de las víctimas del caso de la Cantuta y también es miembro del equipo peruano de antropológico y forense de PAF. En este caso Gisela nos acompaña porque con ella vamos a conversar sobre el pedido de audiencia que le hizo el presidente Ollanta Humala y que este ha sido derivado a la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual pues ha demostrado una actitud un poco lejana del gobierno, en especial del presidente, a querer escuchar el relato de las víctimas del caso de la Cantuta, y esto en el marco de que se acerca la presentación del informe a la Comisión de Gracias Presidenciales para lo del indulto con Fujimori. Entonces, es un tema muy interesante porque también debemos recordar que todo el proceso que se le siguió a Alberto Fujimori ha sido un juicio muy especial porque este ha sido el primero que se ha hecho acá en Perú, no hubo antecedentes, porque también este ha sido un juicio, el primer juicio a un expresidente peruano. Además, a Fujimori se le ha juzgado por haber participado en asesinatos, desapariciones y torturas. Y justo por eso creo que esta es una de las peticiones también para que el presidente escuche a las víctimas del caso de la Cantuta y Gisela nos va a contar. Buenas noches, Gisela. Hola, Lucero, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Gisela, ¿cómo tuvieron ustedes la iniciativa de presentarle este pedido al presidente Humala? Bueno, ya desde el año pasado, cuando empezó toda esta campaña de presión desde el fujimorismo en favor del indulto de Alberto Fujimori, nosotros presentamos pedidos al presidente de la República para que nos diera una audiencia y nos escuchara. También lo hicimos hacia el Ministerio de Justicia, sin que obtuviéramos respuestas. Sin embargo, este año, en el mes de abril, el propio presidente de la República públicamente ofreció escuchar y reunirse a los hijos de Fujimori. Un hecho que, por supuesto, nosotros saludamos, es un país en democracia y la capacidad de conversar, de escuchar, es siempre bienvenida. Sin embargo, aprovechamos esta invitación del presidente para decirle, bueno, esta historia tiene dos componentes, la familia de Fujimori y la familia de las víctimas. Claro. Y nosotros, como familiares de las víctimas, ya hemos pedido audiencia a las autoridades sin que nadie nos la diera. Entonces aproveché para hacerle una carta en representación de los familiares de Cantuta, solicitándole una audiencia para hablar sobre el tema del indulto, pero también recordándole que antes de pensar en el indulto, el caso Cantuta tiene una serie de derechos que no han sido cumplidos desde el Estado y van desde la orden de captura a algunos miembros del Grupo Colina, que está desde el 2002. 11 años, 12 años después, y hay 3 colinas que no se capturan, ni nos dicen dónde están. Entonces, mostrando una ineficiencia por parte del Estado, pero también porque nosotros tenemos sentencias, por un lado de la Corte Interamericana, que obliga al Estado peruano a ubicar a 5 de los miembros del caso Cantuta que están desaparecidos hasta la fecha y que no ha habido tampoco una iniciativa para buscar. Recientemente, hace como un mes, a través del Ministerio Público se ha formado una comisión para empezar a buscarlos. Pero antes de eso, la sentencia de la Corte tiene 6 años de emitida, no se había hecho nada. Y por otro lado también tenemos todo el tema de las reparaciones. Y cuando hablo de reparación es una reparación integral, tanto en salud como la reparación simbólica y la reparación económica. La reparación simbólica en el caso Cantuta es inscribir los nombres de las 10 víctimas en las piedras en el ojo que llora. Un hecho que se hizo. Sin embargo, ese ojo que llora está cada vez más abandonado por la autoridad local, el de la Municipalidad de Jesús María, que tiene la obligación de preservar y de cuidar ese espacio. Cuando es un espacio que está abandonado, que está sucio y que la limpieza y el cuidado es responsabilidad de los familiares, pierde su sentido reparador. Entonces nosotros estamos exigiendo al Ministerio de Justicia que haya pues una coordinación, una responsabilidad de alguien para que ese espacio esté realmente en óptimas condiciones y el nombre de nuestros familiares claramente escrito como lo ordena la sentencia. Y por otro lado también tenemos la sentencia ratificada por la Corte Suprema de nuestro país en el juicio contra Salazar Monroe y algunos de los miembros del Grupo Colina.
donde hay también no solamente sentencias efectivas a cumplir, sino también hay una reparación económica que está establecida desde el año 2009 y que hasta el momento el Estado, que es tercero civilmente responsable, no ha cumplido con pagarle a los familiares. Y la sentencia del propio Fujimori, que así como establece años de condena, establece una reparación civil también, y que es su obligación asumirla y cumplir con los familiares. Entonces hay una serie de pendientes en el caso Cantuta, y yo enumeraba cada uno de estos en la carta. Lamentablemente que el secretario del despacho de Palacio de Gobierno parece que lo lee con mucho apresuramiento, y en la respuesta que me da no solamente confunde mi nombre, me pone otro nombre en vez de Gisela, me pone García, y después me dice que por una serie de ocupaciones propias del presidente de la República no va a poder atender mi pedido de audiencia para ver las reparaciones de los desaparecidos, y me deriva a la PCM. Como digo, ese no fue el objetivo de la carta, fue el tema del indulto. Y con ese pretexto mencionar todos los temas pendientes en el caso Cantuta. ¿Y cuál ha sido la reacción del resto de familiares ante la Bueno, respuesta? en realidad nosotros estamos en una actitud ya de indignación hace tiempo, ¿no? Indignación porque lamentablemente en nuestro país sentimos que las víctimas y los familiares no somos considerados ciudadanos peruanos en este país. Alcanzar justicia, alcanzar verdad ha sido un esfuerzo de muchos de los familiares. Muchas veces una lucha sola y aislada. Felizmente en caso Cantuta tuvimos el apoyo de organismos de derechos humanos, de muchos sectores de la prensa independiente que estuvieron siempre investigando, de muchos jóvenes que estuvieron sumándose a las marchas y a las protestas que hacíamos. Sin embargo, no tuvimos nunca el respaldo del Estado. El Estado siempre estuvo de espaldas a ese derecho a la justicia de los familiares. Lograr que los miembros del Grupo Colina estén en la cárcel, lograr que haya una sentencia contra Alberto Fujimori, lograr que se haya extraditado a Alberto Fujimori nos ha costado a nosotros. La dedicación, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, también nuestra afectación emocional. Y por eso es que no podemos aceptar que el Estado tranquilamente nos arrebate lo que nos ha costado conseguir. Y por eso es que nos indigna que el presidente no tenga tiempo para escucharnos, que los ministros, bajo cuya responsabilidad está ejecutar cada una de estas políticas, no nos quieran recibir y menos aún no nos respondan por escrito las diversas comunicaciones que nosotros hemos enviado. Entonces creemos que no solamente hay una obligación, hay un tema de respeto también que nosotros nos lo hemos ganado en las calles durante 20 años. Todo lo que hemos conseguido, nadie nos lo ha regalado, nos ha costado a nosotros arrancarle a ese Estado que siempre estuvo en favor de la impunidad. Entonces es una situación que nos cansa también, nos desgasta emocionalmente, estar siempre expuestos públicamente a un tema como el indulto a Fujimori, como todos estos temas de impunidad, sin que realmente se entienda que en este país las víctimas somos nosotros, no es Alberto Fujimori y no es su familia. Entonces, mientras no se reconozca ese daño que se ha causado, bien difícil que podamos hablar de reconciliación, que podamos hablar de voltear la página cuando seguimos buscando a nuestros familiares y cuando seguimos exigiendo que se respete esa justicia que hemos alcanzado. Sin duda es lamentable que ustedes sigan como una especie de tema en espera en la agenda presidencial, y más aún cuando se está, bueno, a punto de tomar un veredicto sobre el indulto a Fujimori. En este caso, ¿cuáles serían las razones para que la gente atienda para que no se le indulte a Fujimori? Bueno, creo yo que lo primero a tomar en cuenta es que Alberto Fujimori ha sido sentenciado por graves crímenes de violaciones a los derechos humanos. No solamente está el caso Cantuta, el caso Barrios Altos, el secuestro de Samuel Dyer y de Gustavo Gorriti, sino que en su régimen hubieron muchas otras violaciones a los derechos humanos, como la matanza de los campesinos del Santa, la desaparición de Kenneth Anzualdo y Martín Roca Casas, estudiantes de la Universidad del Callao, y muchos otros casos que son responsabilidad inmediata de Alberto Fujimori. Pero además de eso, Fujimori tiene sentencias por corrupción en todos los casos por los cuales fue extraditado de Chile. Y la corrupción es un delito que ya no te daña solo en lo particular, en lo personal, como puede significar la desaparición y muerte de mi hermano. Es un delito que nos daña a todos como país, porque hay gente que tiene poder para apropiarse de los recursos de todos los peruanos y enriquecerse o permitir que otros se enriquezcan, como
ocurrió durante el régimen de la dictadura de Fujimori, que el Estado se convirtió en un régimen corrupto y criminal. Entonces creo yo que todos debemos dimensionar ese daño que causó la dictadura de Alberto Fujimori. Como digo, más allá de la afectación personal, que para muchos puede ser importante y para otros no, creo que el tema de la corrupción es también un tema que nos debería preocupar. Y creo que el problema de beneficiar, sea con un indulto, con una amnistía, a cualquier persona que comete este tipo de delitos, es el mensaje que queda al final. Que en este país no importa si tú robas, no importa si tú matas, no importa si eres delincuente, al final siempre vas a salir bien librado de estas acusaciones, el tema de la impunidad. Y la impunidad carcome la confianza que debemos tener en nuestras instituciones y debemos tener en el Estado que nos representa a todos. Entonces, yo creo que eso es lo grave de este indulto para una persona que no tiene una enfermedad grave o terminal, que no reúne los requisitos para ser indultado. Para terminar, Gisela, este año se cumplen 10 años de la entrega del informe final de la CBR y las reparaciones fue parte de la recomendación de este informe. En vista de que el Estado todavía los tiene en pendiente, ya que tampoco ha cumplido con algunas reparaciones, ¿qué acciones tienen ustedes planeadas en conmemoración? Bueno, nosotros principalmente como familiares habíamos pensado organizar una actividad simbólica en el Ojo que Llora a fines de agosto de este año, principalmente para dignificar la memoria de las víctimas, ¿no? Para recordarlos en medio de costumbres un poco más ancestrales. Va a haber una celebración andina, con música, con baile, pero además también creo dignificar la lucha de los familiares. Como vuelvo a repetir, alcanzar justicia en nuestro país muchas veces ha sido el esfuerzo de los propios familiares, no ha sido un derecho reconocido por parte del Estado. En ese sentido sí creemos que lo que vayamos a hacer tiene que tener mucho de lo simbólico, mucho de ese reconocimiento, a ese esfuerzo y por supuesto recordarle al Estado también que a 10 años de la entrega del informe de la CBR hay todavía muchísimos temas pendientes por resolver, entre ellos una ley que respalde la búsqueda de las personas desaparecidas, que en nuestro país suman 16.000 personas, para que sean devueltos a sus familiares, para que tengan un entierro digno y sean reparados con dignidad, no con un monto de los 5.000 soles que ahora se está dando a las víctimas, porque realmente es un monto vergonzoso, indigno, para los largos años de sufrimiento y las secuelas además que esa violencia generó en cada una de las personas afectadas por la violencia política. Bueno, pues esperemos que el presidente tome la mejor de las decisiones que no afecten a la justicia ni la dignidad de ustedes como personas que han sufrido más este periodo violento y en especial porque son víctimas de la violación a los derechos humanos. Bueno, pues Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos y amigos de Lo Justo, regresamos en el siguiente bloque.